Gracias por la introducción y gracias a todos quienes están conectados ahorita en el seminario. Me gustaría comenzar, ya hicieron una introducción acerca de mí, pero me gustaría complementarla un poquito. Yo vivo en Bogotá, Colombia, y aquí dirijo actualmente un programa de educación alternativa para la paz que está basado en la enseñanza del yoga y la meditación para niños, jóvenes y adultos. Como lo dijeron muy bien, mi formación fue en filosofía y en ciencia política. Digamos que durante los últimos años de mi carrera me interesé mucho por investigar de qué formas podemos contribuir a la paz en los niños y en los jóvenes, no solamente inculcándoles el ámbito académico que está, digamos que tan presente hoy en día en colegios y en instituciones educativas, sino cultivando también estados internos que favorezcan una relación pacífica con uno mismo y con los demás. Y en ese sentido empecé a investigar cómo el yoga y la meditación podían aportar a eso. Entonces, eso es algo de lo que quiero compartir con ustedes a través de este seminario. Voy a comenzar. Según la sinopsis que ustedes debieron recibir también al inscribirse, la idea central de este seminario es familiarizarlos un poco con la importancia que tiene abordar el mundo interno, es decir, el mundo emocional, no solamente de sus estudiantes, de los niños y jóvenes, sino también de los adultos, en la medida en que necesitamos aprender a reconocer el impacto que pueden tener nuestros pensamientos y nuestras emociones no solamente en los niveles de aprendizaje, de concentración y de productividad que tenemos, sino en el mismo aspecto de nuestra vida. Vamos a trabajar algunas técnicas creativas y efectivas para el desarrollo de la inteligencia emocional, empezando porque vamos a hablar qué es ser inteligente emocionalmente y cómo eso se puede empezar a desarrollar en los niños y en los adultos a través del mindfulness y algunas, digamos que, lineamientos del autoconocimiento de los que vamos a hablar hoy. Todo esto con el propósito de que ustedes puedan empezar a sentar una educación fundada en la comprensión, en la empatía y en una conexión más cercana con sus estudiantes, siendo muy conscientes de que en la medida de que apoyen el nivel emocional y el desarrollo emocional de ellos, van a poder también obtener mejores resultados en sus procesos de aprendizaje. Bueno, sobre la relevancia de este seminario, me gustaría simplemente decir, como decía también en la sinopsis, que hoy en día existe, digamos que, unos niveles de estrés y depresión muy altos en las instituciones educativas y en los colegios. Todos los que hemos estado en esos ambientes somos conscientes de eso. Inevitablemente, esas dinámicas de estrés y depresión llevan consigo dinámicas violentas con uno mismo y con los demás, empezando por las dinámicas de falta de autocuidado, de falta de autorrespeto, que nos infringimos a nosotros mismos cuando estamos estresados. Simplemente con el hecho de no comer bien, de no descansar bien, nos estamos siendo violentos y eso no nos permite estar en un estado ecuánime y sereno para relacionarnos con otros. Entonces, la relevancia de este seminario básicamente se reduce a que en la medida en que los docentes aprendan a lidiar las batallas de su mundo interno y a manejar emociones fuertes que son el pan de cada día en los colegios, tales como la rabia, el agotamiento y el desespero, pues solo en la medida en que aprendan a regular esas emociones van a poder relacionarse de una manera sana con sus estudiantes y asistirlos también en cómo enfrentar sus propios retos y sus propias batallas del mundo interno. Frente a lo que sabemos hoy en día acerca de estos temas, me gustaría simplemente decir que existe una amplia literatura académica y científica que ya respalda y comprueba el impacto que tienen las emociones en los niveles de concentración, de productividad y de aprendizaje, no solamente de los niños, sino también de los adultos. En ese sentido, pues la educación debería comenzar por abordar el plano emocional de los estudiantes, ayudándoles a que desarrollen estados de ánimo que sean más serenos y más atentos, que les ayuden a fluir pues con mayor facilidad a la hora de aprender.
Aquí quisiera dejar esta diapositiva con algunas recomendaciones de bibliografía para las personas que quieran ahondar más en los temas que vamos a exponer brevemente en este seminario. Entonces está de primeras el libro de Daniel Goleman, de pronto algunos ya lo conocen, se llama La inteligencia emocional. Ahí hay muchas cosas sobre las que vamos a hablar hoy. El segundo libro es de cómo enseñar mindfulness y es todo un camino porque a medida que uno empieza a enseñar estas cosas también tiene que reaprenderlas y ponerlas en práctica en su vida, también es muy recomendado. Y el tercer libro que es de Bob Stahl y Elisa Goldstein, uno de los, ellos son pioneros digamos que de la práctica de mindfulness en Estados Unidos, es una introducción muy básica a lo que es el mindfulness y cómo se pueden utilizar esas estrategias y esas técnicas para la reducción del estrés. Digamos que con esto terminaría una introducción muy breve a lo que vamos a hablar hoy y voy a comenzar entonces con algunos aspectos que son importantes a la hora de hablar de las emociones. Entonces, y de pronto esa información que ustedes ya conocen, la vamos a repasar juntos si es así. Entonces, cuando vamos a hablar de inteligencia emocional, primero es muy importante entender cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento. Entonces, los sentimientos, digamos que permanecen un tiempo más prolongado que las emociones. Las emociones se podrían entender como unas reacciones tanto psicológicas como fisiológicas que se dan de manera natural, casi automática y espontánea ante circunstancias que estamos viviendo en un determinado momento. Entonces reaccionamos con la tristeza ante una situación que nos pone tristes, reaccionamos con rabia ante una situación que nos hace dar rabia, etcétera, etcétera. Pero lo que sucede es que en los sentimientos hay un componente adicional. Las emociones simplemente se sienten. Cuando uno tiene un sentimiento, pasa a un plano que también es mental, donde interviene la conciencia. Es decir, que los sentimientos son la suma de las emociones más los pensamientos que tenemos acerca de cómo nos estamos sintiendo. Se pueden entender también como las emociones y las interpretaciones que hacemos de esas emociones. Esto es muy importante porque las emociones van y vienen. Si no nos apegamos a ellas, ellas simplemente siguen su camino. Y eso es muy importante a la hora de ser inteligente emocionalmente. Es entender que no vamos a poder sentirnos siempre bien, pero la tristeza, la rabia, el miedo son emociones que son pasajeras. El problema ocurre cuando entramos en el plano de los sentimientos, a veces inconscientemente, y a través de nuestra mente nos creamos una historia de por qué tenemos que quedarnos tristes o por qué no podemos dejar ir esa rabia, ¿no? O por qué tenemos que estar siempre con miedo. Entonces, toda esta es información que es muy valiosa y que vamos a ir desarrollando poco a poco a lo largo del webinar. Ahora, esto que acabo de decir también es muy importante porque nos muestra algo que la ciencia también está descubriendo y que muchos ya de pronto conocen, y es que nuestra parte racional está inextricablemente unida a nuestra parte emocional. Es decir, que en el cerebro hay toda una parte, una dimensión que se encarga del ámbito emocional y una parte que se encarga del ámbito racional. Hay unas imágenes que lo muestran como que el lado izquierdo es nuestro lado más racional, nuestro lado derecho es nuestro lado más emocional. Pero esto es importante porque quiere decir que lo que sentimos está inevitablemente unido a lo que pensamos y al revés. Lo que pensamos está inevitablemente unido a lo que sentimos. Es decir, que si yo tengo un sentimiento, inevitablemente voy a pensar algo acerca de eso que estoy sintiendo. Y si tengo un pensamiento, por decir algo que me hace generar rabia, pues voy a llegar al plano emocional también con rabia. En el yoga y la meditación eso es muy importante y por eso es toda la importancia de aprender a regular los pensamientos, porque si uno aprende a regular los pensamientos, tiene también una llave de entrada para poder también regular las emociones. Vamos a ir desarrollando esto un poco más adelante, pero esta información ya debe ser muy útil en el ámbito escolar, porque lo que nos quiere decir es que si los niños están motivados y están felices, van a poder tener pensamientos que los ayuden a aprender con mayor facilidad y que les muestren interés por lo que están aprendiendo. Y al contrario, si se están sintiendo violentados, agredidos o bloqueados, no van a poder tener un proceso de aprendizaje y unos pensamientos que les ayuden a intelectualizar o a racionalizar sus experiencias. Eh, Teniendo esto en cuenta, me gustaría leer una definición de lo que aquí hablaríamos que es la inteligencia emocional.
Es de una investigación tomada de Cambridge, hecha en el 2002, por uno de los, digamos, eminencias en este tema de la inteligencia emocional, que es John Mayer, y dice así: la inteligencia emocional se definiría como la capacidad que posee y desarrolla una persona para supervisar tanto sus sentimientos y emociones como los de los demás, lo que le permite discriminar y utilizar esta información para orientar su acción y su pensamiento. Y aquí me voy a hablar de algo que es muy interesante y es, siguiendo esta definición, nuestras emociones y nuestros sentimientos serían información para nosotros, información para tomar un curso de acción determinado o para reformular nuestros pensamientos o nuestras acciones, ¿no? Entonces, quiero que hablemos un poco de las 4 emociones básicas y sus funciones, porque según lo que acabo de leer, las emociones, al ser información, son señales para nosotros. Muchas veces lo que nos sucede es que vemos las emociones como problemas, que tratamos de evadir o de suprimir o de olvidar porque son incómodas y no queremos acceder a ellas, ¿no? Pero si seguimos esta definición que les acabo de leer de inteligencia emocional, las emociones son supremamente valiosas y deberían volverse casi que unas amigas propias de cada quien, en la medida en que le dan información sobre qué está haciendo bien o qué no está haciendo bien y cuál es el curso de acción que tiene que tomar a continuación. Entonces, si vemos las 4 emociones básicas o principales que según, digamos, el estudio de la inteligencia emocional son la rabia, la tristeza, la alegría y el miedo, y digamos que de esas 4 se desprenderían toda una infinidad de emociones que podríamos mencionar y hablar pues mucho tiempo, desde la frustración, desde el cansancio, pero digamos que se podrían decir que son todas variaciones de estas 4 principales que les estoy leyendo aquí. Entonces, si miramos la rabia, la información que nos da, digamos, una emoción de rabia, sería que nos hace falta poner límites. Ese sería, digamos, que el mensaje que nos está transmitiendo esa emoción. Y eso es muy útil porque en el momento en que uno siente esta emoción, en vez de preocuparse por estarla sintiendo como si fuera algo malo sentirla, puede simplemente observar en dónde le está haciendo falta poner unos límites o dónde se está sintiendo invadido. Si miramos la tristeza nos está indicando una falta de aceptación, una falta de entender que a veces las cosas no son como queremos que sean, pero igual tenemos que seguir adelante, ¿no? Si miramos el miedo, es una señal de que hay peligro y de que tenemos que cuidarnos en algún sentido o aspecto de nuestras vidas. Y si miramos la alegría, es una señal de que estamos satisfechos, es decir, que vamos en el camino correcto y que tenemos que seguir esa señal porque vamos en un sentido que nos expande, nos hace crecer y nos hace sentir bien. Eh, Me encantaría, si alguno quiere al final en el espacio de las preguntas, si nos da un tiempo, abordar alguna emoción que ustedes sientan que es problemática, que de pronto no sepan de cuál de estas 4 principales se desprende, y de pronto hacer el ejercicio de ver, según sus propuestas, cuál sería, digamos, la información valiosa ahí, cuál sería el curso de acción que nos está demandando esa emoción y el porqué de su aparición. Em, Voy a pasar ahora a una imagen del cerebro que quiero explicarles y digamos que esta historia de cómo se fue creando nuestro cerebro capa a capa es muy importante tenerla en cuenta, de pronto ya muchos la conocen y si no, pues pueden sacar también información adicional en la medida en que nuestras emociones no son simplemente en el ámbito psicológico y en el ámbito emocional, sino también en el ámbito fisiológico y en el ámbito biológico. O sea, nuestro cuerpo tiene unas reacciones cuando está bajo ciertas emociones y otras reacciones completamente diferentes desde el punto de vista biológico y médico cuando actuamos desde unas emociones que son distintas, ¿no? Entonces, si miramos esta imagen, vamos a irla explicando poco a poco. El cerebro fue creándose desde adentro hacia afuera. Entonces las capas más viejas están adentro, las capas más nuevas están afuera. Ahora, es muy importante tener en cuenta que a pesar de que se fueron creando capas nuevas con el paso del tiempo, no quiere decir que las capas más antiguas hubieran desaparecido. Siguen ahí latentes dentro de cada uno. Y es más, hoy en día nos comportamos y actuamos muchas veces utilizando nuestros cerebros más antiguos,
Por eso las respuestas que damos ante las situaciones que nos ocurren no nos funcionan, porque simplemente nos están demandando es una respuesta diferente, no según los patrones de los cerebros más antiguos. Entonces vamos a mirar primero el sistema reptil o el cerebro reptil, también se le conoce como el cerebro instintivo, y se llama así justamente porque es el cerebro que compartíamos con los lagartos y con los dinosaurios. Entonces, este cerebro se ocupa únicamente del plano físico de nuestra vida, de la supervivencia. Es un cerebro que no está en la capacidad de pensar ni de sentir. Es decir, que se preocupa por respirar, por comer y por criar. O sea, el hecho de reproducir la especie y de sobrevivir, ¿no? Rodeando a este cerebro sigue lo que se conoce hoy en día como el cerebro emocional o el sistema límbico, en donde está, digamos que la protección de la valía de nosotros mismos. Hoy en día conocemos mucho esa palabra ego, ¿no? Y hace referencia como a ese instinto de protegernos a nosotros como individuos. Entonces, este cerebro emocional, digamos, se conoce también como el cerebro de los mamíferos y lo compartíamos también con algunos primates, de donde nos originamos como raza, como seres humanos. Y este cerebro se preocupa básicamente por conseguir pareja, tener bebés, tener seguridad y tener orden. Cualquier cosa que amenace esa seguridad o ese orden que está buscando ese cerebro emocional, él lo va a tomar como una amenaza y ya vamos a ver la serie de reacciones que va a provocar en nosotros, ¿no? Este cerebro, digamos que se podría entender como el que está activo en casi todos nosotros hoy en día, porque vivimos en un mundo donde solamente competimos los unos con los otros, de mucha envidia, de mucha avaricia, ¿no? De mucha ambición, y es todo una reacción que está fundada y en ese cerebro emocional. Ahí también valga la pena aclarar, están todas las creencias que tenemos acerca de nosotros mismos, de los demás y de la vida. Todas las actividades que se hacen hoy en día como el coaching o los asesoramientos de vida están dirigidos a trabajar esta parte emocional del cerebro. Me gustaría aquí introducir algo que es muy importante y es que este cerebro emocional aprende a través del miedo. ¿Por qué? Porque siempre está en un sistema de alerta. Él coge las experiencias que están afuera y las filtra según le favorezcan o según le perjudiquen, ¿no? Y desde que somos niños, cuando somos educados, y por eso es tan importante esta información, bajo las lógicas de los premios y los castigos, lo que hace esta parte del cerebro de nosotros es interpretar que aquello que nos hace que nos premien nos favorece y aquello que hace que nos castiguen entonces nos perjudica, desarrollando un miedo muy grande por aquello que puede hacer que nos castiguen. Entonces, cuando estamos educando a los niños bajo estas lógicas, estamos educando su cerebro emocional. Y esto es muy importante porque aquí se originan gran parte de los traumas y de las heridas emocionales que hay en los niños, en los jóvenes, que llegan incluso a perdurar hasta cuando son adultos. Voy a hablar más adelante de esto, de las heridas y los traumas emocionales, pero lo quiero mencionar para que tengan claridad de que se originan ahí, en el sistema límbico. Ahora sí voy a pasar, digamos, a la tercera capa que ven ahí, que se llama el córtex o la corteza cerebral, que se desarrolla encima del cerebro emocional. Y esta parte del cerebro tiene origen cuando nace la ciencia, cuando nace la filosofía, cuando nace la ética, incluso la política, y es toda nuestra parte racional. Entonces, si bien el cerebro emocional aprende a través del miedo, el cerebro creativo del córtex aprende a través del interés y aprende a través de la razón, ¿no? Esto es muy importante como información para los profesores. El lema, digamos que de este cerebro es que ya no necesita hacerse valer, ya no necesita demostrar que vale la pena o que lo premien o no está en una constante competencia con los demás, sino que entiende que por el hecho de pensar ya vale, ¿no? Digamos que su lema sería algo así como en la filosofía, pienso, luego existo, y ahí está toda nuestra capacidad racional. Ahora bien, digamos que estos tres cerebros que les acabo de exponer son como tres subcomputadoras del cerebro, ¿sí? Que funcionan como una unidad. Estos tres cerebros también se les conocen como los tres cerebros inferiores. Y si bien son autónomos, porque por poner un ejemplo, nunca podríamos dejar de respirar y eso es una función del cerebro reptil,
necesitamos también preocuparnos por la cuestión de reproducirnos y eso es una cuestión también del cerebro emocional que se encarga también de preservar la especie. Y necesitamos también estar todo el tiempo pensando y eso es una función del el cerebro más creativo, del córtex, el café que ven ahí en la imagen. Pero hay un cerebro que es todavía adicional a estos tres cerebros inferiores y que se le conoce como el cerebro superior. En esta imagen sería, digamos que toda la parte frontal del cerebro, lo que se conoce como la corteza prefrontal, ¿sí? Y esa parte del cerebro recién se ha empezado, digamos que, a identificar, por eso no conseguí una imagen que la tuviera ya más clara. Es una parte del cerebro que los científicos ahorita están aludiendo a que nace durante las primeras experiencias religiosas que tuvo el ser humano, cuando se escriben los primeros textos sagrados, cuando nace también el arte, toda la creatividad, cuando ya el ser humano no se preocupa solamente por la ciencia, sino que tiene una comunión con el espíritu o la divinidad o como le quiera llamar, y entonces empieza a desarrollar una parte del cerebro que lo ayuda a estar feliz, básicamente, en conexión con algo que está más allá de él mismo. Y esto es muy importante porque cuando uno actúa desde la corteza prefrontal o desde la parte prefrontal del córtex, está haciendo las cosas con alegría. Entonces, eso también es muy importante para los aprendizajes. Uno puede hacer o que los niños aprendan con miedo desde el cerebro emocional, o que aprendan con interés, que también es muy positivo desde su parte racional, pero puede dar incluso un paso más allá y hacer que aprendan con alegría, ¿no? También alimentando su parte espiritual y su parte de conexión con la vida, ¿no? De eso vamos a hablar mucho porque el mindfulness tiene que ver con eso. Eh, Al respecto, digamos que de este escenario del cerebro, vamos a pasar a ver qué es lo que hace el estrés, ¿no? Teniendo claro cómo funcionan cada una de estas partes, vamos a hablar un poco de la fisiología del estrés y de lo que sucede hoy en el mundo moderno. Entonces, hay un dato que es muy importante que se me olvidó mencionar ahorita y es que el sistema emocional o el cerebro emocional no es capaz de distinguir, y esto es un poco filosófico, requiere un poco de pensar y procesar para captarlo, pero lo voy a tratar de explicar en términos muy simples. El cerebro emocional no es capaz de distinguir entre un hecho que es real y un hecho que es percibido. Y esto es muy importante también para las heridas y los traumas emocionales. ¿Por qué? Porque para mi cerebro límbico da igual que un hecho esté pasando en realidad o yo piense que esté pasando. Es decir, que genera las mismas reacciones. Y eso para cosas que son muy positivas como para cosas que son muy negativas. En la meditación, por poner un ejemplo, hay muchos ejercicios que son de visualización. Y para este cerebro da exactamente igual que uno esté literalmente en un ambiente tranquilo, como en el mar o en un bosque, a que se lo imagine y lo recree en su imaginación. Produce exactamente las mismas reacciones. Pero ahora si uno coge un episodio como un trauma o una herida emocional, este cerebro no va a entender que ese trauma que ese hecho que generó ese trauma ya pasó, sino que cualquier evento que sea similar o que se le parezca va a generar exactamente las mismas reacciones internas, ¿no? Entonces, en nuestro sistema límbico hay una glándula muy importante que creo que ya mencioné antes, que es la amígdala. Y la amígdala me gusta mucho explicarla como una alarma. Cuando esa alarma se activa y se activa cuando hay una amenaza contra la valía de uno mismo, toda la atención que uno tiene se concentra en esa amenaza, en cómo huir de esa amenaza, ¿sí? Y ahí me voy a devolver un momentico a la diapositiva anterior. Eso es lo que conocemos como el sistema de las tres Fs, que en inglés es Fight, Fly or Freeze. En español sería luchar, escapar o paralizarse. Esas son las tres respuestas que nos puede dar nuestro sistema límbico cuando entra en acción, ¿sí? Entonces, si se dispara la amígdala y ella considera que hay un evento que está atentando contra nuestra seguridad y contra nuestro orden, va a generar una serie de reacciones sobre cómo huir, paralizarse o luchar contra esa circunstancia, ¿no? ¿Qué pasa cuando eso sucede? Pues que dejamos de ser conscientes de lo que hacemos y actuamos de una forma completamente impulsiva. Tenemos unos patrones de respuesta que son completamente fijos, muy poco rigurosos y muy poco objetivos.
¿no? Es como cuando uno entra en una dinámica de una pelea o de un conflicto y siente tanta rabia por lo que está sucediendo que no puede ver las cosas con claridad y desde afuera y ser objetivo. Simplemente está secuestrada su atención por la agresión o por lo que está percibiendo como una agresión y pues no puede ver las cosas como realmente son, ¿no? Entonces, el problema de esto es que nuestro pensamiento es completamente impreciso y nos lleva a cometer muchos errores, ¿no? Ahora, hay una cosa muy interesante que sucede aquí y es que hoy en día el mundo moderno nos tiene a todos bajo unos niveles de estrés y depresión muy altos. ¿Y qué pasa? Como nos han enseñado que en la medida en que cumplimos nuestras exigencias, valemos, y en la medida en que no cumplimos nuestras exigencias, dejamos de valer, una dinámica que está imperante en nuestro sistema emocional o en nuestro sistema límbico. Lo que sucede es que interpretamos las exigencias que tenemos hoy en día, tanto laborales, profesionales, familiares, simplemente las vueltas que tenemos que hacer en el día a día, como cosas que son de vida o muerte, ¿sí? Cuando en realidad no lo son. Es decir, nuestro sistema límbico interpreta eso como una amenaza real. La llamada del jefe o la pelea con la pareja se vuelven unos problemas de una escala muy alta cuando en realidad no lo son. ¿Y qué hace cuando el cerebro cuando determina que hay una amenaza real, así no sea real, sino simplemente algo que se puede resolver muy fácilmente? Desencadena unas reacciones muy fuertes en el sistema nervioso. ¿Y qué reacciones son esas? Pues empieza a producir, como necesita estar alerta, porque supuestamente está ante una amenaza física, una amenaza de supervivencia, entonces empieza a liberar adrenalina, cortisol y otras toxinas que hoy ya las investigaciones están demostrando son la raíz de muchas enfermedades, ¿no? Entonces necesitamos empezar a romper con ese patrón vicioso que nos pone el mundo moderno de hoy, de entender que estamos en un mundo lleno de exigencias que se traduce como problemas para nosotros o como amenazas, nos hace competir los unos a los otros y nos hace estar en una constante lucha y modo alerta. Necesitamos entonces salir, digamos que de esos esquemas para entrar en el esquema que ya vamos a ver cuál es de la corteza prefrontal o incluso de la corteza, solamente que es ya más racional y más ecuánime, ¿no? Pero para poder hacer eso necesitamos ser conscientes de que estos patrones de estrés, esta fisiología del estrés que les acabo de explicar, está en nosotros no solamente como individuos, como personas, sino como humanidad, ¿sí? Hace poco le escuchaba a un científico explicar esto de una manera muy interesante y él decía, y es que con el paso del tiempo lo que hemos hecho los seres humanos, en nuestro afán de conseguir muchas cosas, en nuestro afán de avanzar científicamente, de avanzar con las cosas que creamos, con nuestras empresas, con nuestras organizaciones, hemos creado una arquitectura mental para la eficiencia. Es decir, que nuestro cerebro está completamente preocupado por ser eficiente y eso no es malo, porque nos permite avanzar en todos los frentes en los que hemos logrado avanzar. Pero llega a ser perjudicial cuando no puede bajarse de esa arquitectura para la eficiencia y disfrutar también del día a día de la vida, porque entonces pues caemos en un despropósito, nuestra vida se vuelve completamente mecánica, solamente hacer, hacer, hacer por cumplir, y eso digamos que nos saca completamente de la posibilidad de estar atentos en nuestra vida, de la posibilidad de estar presentes, que es lo que justamente busca hacer el mindfulness, ¿no? Entonces vamos a entrar a hablar un poco cómo poder salirse de esas reacciones del estrés, de esas reacciones emocionales que son muy viscerales, de dejar de tomar básicamente todo a modo de agresión o a modo personal, para poder como humanidad empezar a sembrar. Literalmente esto se puede entender como un software mental nuevo, en el que podemos educar a los niños no desde la competencia, no desde la avaricia, no desde la ambición, sino desde la creatividad, desde la dicha, desde la paz, desde la cooperación con los demás, ¿no? Entonces, para poder empoderarse sobre la mente y sobre las emociones y tener la capacidad de regularlas y hacer esto que les estoy diciendo, es algo así como si nuestro cerebro fuera un carro y si el carro lo está manejando nuestro sistema límbico o nuestro sistema reptil, pues las reacciones que vamos a tener son las que les acabo de decir, de constante lucha y constante alerta. Pero si el carro lo va dirigiendo nuestra corteza prefrontal o nuestro neocórtex,
vamos a ir diferente en el carro, vamos a ir más cómodos, más tranquilos, sin tanto afán, sin necesidad de estrellar al vecino si se nos atraviesa, ¿no? Siendo capaz de colaborarnos los unos a los otros. Pero para poder hacer eso necesitamos entonces instaurar el hábito de cada vez que notemos que estamos reaccionando instintivamente o impulsivamente ante algo, preguntarnos realmente si eso es una amenaza, si realmente eso merece que nos tensionemos, que nos duela el estómago, que nos duela la cabeza, que no durmamos, o si realmente lo importante en la vida son otras cosas, ¿no? El mindfulness tiene esto que es el poder de la intención y es el poder de recordar lo que es realmente importante para nosotros. ¿Y cómo se ve esto, digamos, en el plano de la enseñanza o en el plano de estar con los niños? Yo trabajé mucho en jardines infantiles, en colegios, aún trabajo en algunos colegios con jóvenes y creo que es fundamental. Voy a pasar a unas diapositivas más adelante donde está esto que estoy hablando. Darle la importancia y el tiempo que se merece a cada cosa que lo requiere. Y con esto me refiero a, si yo quiero enseñarles cualquier área del conocimiento a los niños, pero hay uno de ellos que está traumatizado porque pasó algo en su casa o porque tiene una emoción muy fuerte que no sabe cómo manejar, lo primero que tengo que hacer es abordar eso. Y eso requiere tiempo. ¿Sí? Necesitamos salirnos de estas lógicas de la eficiencia y de obtener resultados ya para abordar lo que es realmente importante. Y si en la vida de los niños, y lo es muy importante, aprender a reconocer la tristeza o porque se sienten tristes, o aprender a manejar la rabia, la frustración, como profesor tengo que tomarme el tiempo de asistirlos y apoyarlos en ese plano emocional, porque solo así, en la medida en que ellos aprendan a estar serenos y estar tranquilos, voy a poder pasar al plano del aprendizaje intelectual. Sin hacer ese paso, es muy difícil que ellos me vayan a poder comprender, ¿no? Y todo lo que sucede en los colegios hoy en día se debe a esto. Los niños están en una constante sobreestimulación, igual que los docentes, con mucho estrés y mucha presión, y los resultados, obviamente, del aprendizaje y de la productividad no son los esperados. No funcionan las dinámicas de presionarlos más, de impulsarlos más, de hacer que hagan más, sino y yo lo he dicho también, lo digo también por mi propia experiencia, lo que he vivido, en la medida en que uno le da el tiempo que necesita el niño para abordar su emoción y uno como adulto también se lo da, la calidad de vida de uno mejora y pues en esa medida todo lo que haga, desde aprender, trabajar, relacionarse con su familia, va a tener una calidad y una esencia mucho más pues significativa. Entonces, ¿cómo practicar, digamos, este mindfulness que les estoy proponiendo hoy y algunas técnicas de autoconocimiento que quiero que alcancemos a mirar, aunque veo que el tiempo se me está pasando? Básicamente consiste en hacerse cargo del mundo interno. O sea, lo importante no es solo lo que está afuera, sino también lo que uno está sintiendo por dentro. Y en ese sentido tengo que ayudar a que los niños tengan un desarrollo integral. ¿No? Me gustaría aquí hablar también de la importancia de la conciencia corporal, de trabajar el ámbito físico de los niños. Hoy en día lo dejamos, digamos que muy en lo secundario, casi que a lo último. Y la ciencia también está comprobando ya hoy en día la unión tan evidente que hay entre el cuerpo, las emociones y los pensamientos. Y todos sabemos que cuando hacemos un poco de ejercicio y nos sentimos bien con nuestro cuerpo, podemos pensar mejor, sentirnos más positivos y hacer cualquier cosa mejor. Entonces, de ahí la importancia de la conciencia corporal, de ayudar a los niños también que aprendan a regular y a canalizar sus emociones a través del movimiento físico. En eso también los ejercicios de respiración ayudan muchísimo y así uno no tenga idea de cuál es la forma correcta de respirar. El simple hecho de hacer conciencia que uno está respirando, de darse cuenta que está respirando y no hacerlo de una forma automática, empieza ya a llevarlo a un estado de conciencia del presente, a un estado donde puede ser más sereno, donde puede estar más atento a lo que está pasando alrededor, donde en una situación difícil puede tomar el mejor curso de acción, ¿no? Donde puede tener mayor objetividad, mayor claridad. Solamente tomar unas respiraciones profundas ya empieza a hacer esos cambios. Y bueno, para cultivar también toda esa parte, digamos, más espiritual, más de aprender a través de la alegría, de la conciencia de estar vivos, es impulsar también a los niños
a estar agradecidos. La práctica de la gratitud en el mindfulness es muy importante porque en la medida en que somos conscientes de todas las posibilidades que tenemos para aprender, de todas las posibilidades que tenemos de hacer, las vamos a aprovechar mucho más. Entonces, no solamente es tratar de hacer que los niños vean que es interesante algo que uno les está proponiendo, sino que es un regalo poder hacerlo, ¿no? Y eso viene también como desde la práctica del propio profesor, de poder sentirse agradecido con lo que tiene, así no sea lo mejor, pero agradecido con las posibilidades que tiene, ¿no? Eso los niños lo perciben y lo van a querer también imitar en cada cosa que hagan. Y para terminar y poder dar unos tiempos también, un tiempo razonable para preguntas, porque no he revisado el chat y veo que hay mucha gente escribiendo cosas. Eh, Quisiera hablar un poquito de el mindfulness. Está asociado a otra práctica muy importante que en inglés se llama el heartfulness o la conexión desde el corazón. Y es cuando hacemos las cosas no automáticamente, como esa arquitectura mental de la que les hablaba desde el sistema límbico reptil, sino manualmente, como si pusiéramos nuestro cerebro en un piloto manual y empezáramos a hacer las cosas con la plena conciencia de que las estamos haciendo. ¿Eso qué hace? Pues que aprendamos a relacionarnos con nuestros errores y nuestras equivocaciones de una manera mucho más sana, porque ya no estamos buscando los resultados, no estamos buscando que las cosas salgan perfectas, sino estamos buscando aprender de todas las experiencias, de todo lo que pueda pasarse por el camino. Y eso con los niños es muy importante porque muchas veces caemos en el error de exigirles que algo tiene que ser perfecto en vez de enseñarles que está perfecto si se equivocan, ¿no? Y de quitarles el miedo que tenemos todos tan almacenados en nuestro sistema límbico a equivocarse y a entender que cualquier cosa que suceda es un aprendizaje y es valioso, ¿no? Entonces, cuando nos conectamos desde el heartfulness, ¿no? Desde esa experiencia de estar agradecido con la vida, también es lindo que ahí entramos en unas dinámicas de perdón y de servicio. Y es de pasar de pretender que todos seamos perfectos y que nadie se equivoque, a entender que todos aquí somos imperfectos y estamos todos para aprender, más aún los niños y los jóvenes, ¿no? Y que claro que va a haber problemas y no me tengo que tensionar, ni tengo que tomarlo como una amenaza y como una agresión, sino que puedo tomarlo de una forma relajada como una oportunidad para aprender. Y en el mindfulness hay una cualidad de la mente que es muy importante y es la curiosidad. En la medida en que uno se mantenga curioso con la vida, y dispuesto a aprender de lo que sea que ella le quiera mostrar a uno, más relajado va a poder estar, a que si está simplemente esperando una serie de resultados, ¿no? Hay otra cosa que quisiera mencionar brevemente y es la coherencia y la verdad, y eso es muy importante a la hora de enseñar estas cosas a los niños. Si yo les quiero pedir a ellos que aprendan a regular sus emociones o que aprendan a estar presentes, tengo que empezar a hacerlo por mí, ¿no? Lo que siempre hemos escuchado, que el ejemplo es lo que en últimas puede educar. Entonces, preocúpense por la cualidad con la que están viviendo sus días ustedes y cómo pueden casi sin palabras transmitirles eso a los niños, ¿no? Que los vean conectados con lo que están haciendo, dándose también el tiempo de abordar sus emociones, ¿no? Yo sí creo firmemente que hoy en día los colegios deberían permitirles a los profesores unos espacios para ellos mismos. Tienen demasiadas cosas que procesar en un día y a veces también es muy sano, en vez de estar con los estudiantes a punto de gritarles o a punto de explotar, retirarse y tomarse un tiempo para ver qué emociones hay ahí, qué señales les están dando. Tengo rabia donde me hace falta poner límites, tengo tristeza donde me hace falta aceptar, ¿no? Y así sucesivamente con todas las emociones, para poder estar en una buena presencia, para poder estar con ellos de una manera más serena, ¿no? Y en la medida en que ustedes se tomen esos espacios, van a poder también enseñarle a los niños a hacerlo, a que cuando estén indispuestos, más vale que arreglen eso que los está haciendo sentir indispuestos, es lo más importante, antes que forzarse a estar ahí de una mala manera. Eh, y bueno, creo que con eso voy a terminar y, y voy a mirar acá el chat a ver qué preguntas de pronto les pueden surgir o si alguno quiere escribir en este momento. Muchas gracias, Mónica, por tu presentación. De hecho, un tema súper interesante y tan complejo que de verdad que en 40 minutos no es posible para saber todo, pero fue una introducción
muy, muy interesante y todos estos conceptos de aceptar y comprender nuestras emociones y todo lo que está por detrás de esto y cómo utilizarlas para el beneficio de uno propio es tan presente hoy en día todo este estrés que acerca a nosotros, que esto es de hecho una herramienta muy fuerte, ¿no? Muy importante para tenernos y saber utilizarla bien, tanto en la docencia, en la enseñanza, como también en la vida en general. Y Ujú. ahora yo voy a leer una pregunta de Ana. Y Ana pregunta, ¿se puede usar herramientas de la PNL con el mindfulness? Sí, claro que sí. La programación neurolingüística es buenísima justo en eso que estaba explicando de cambiar nuestro software mental, ¿no? Las afirmaciones, digamos, en eso ayudan mucho a dejar a un lado ese programa que nos hace competir todo el tiempo, estar en una constante lucha, a pasar a recordar que no necesariamente es así, que podemos estar en un estado más tranquilo, que la vida se está encargando de lo que se necesita encargar, que hay un tiempo adecuado para todo, ¿no? Ahorita que te escuchaba hablar con lo del estrés, quisiera mencionar una cosa también que es muy importante y es que usualmente lo que nos hace estresarnos hoy en día en este mundo moderno es que sentimos que no nos da abasto el tiempo, ¿no? Entonces, eso también es una programación neuronal, el hecho de creer que nunca hay tiempo suficiente para lo que tenemos que hacer. Y si nos programamos, bien sea a través de la neurolingüística, o bien sea a través del mindfulness, la meditación, incluso el movimiento corporal, para entender que hay un tiempo para todo y que no es necesario. Todos tenemos esa experiencia de que cuando empezamos a correr y a andar rápido no logramos hacer nada de lo que de verdad queríamos hacer. Muy diferente que si cuando vamos con calma y con una buena disposición, las cosas a su propio ritmo se van desarrollando. Entonces, cualquier cosa que nos ayude a recordar cómo salirnos de esas reacciones automáticas que tenemos, digamos que tan interiorizadas, es completamente útil, ¿no? Las palabras y el lenguaje son muy importantes en ese sentido porque ahí es donde están todas nuestras creencias. Nuestras creencias están en forma de palabras, están en forma de oraciones, ¿no? Si empezamos a trabajar con esas cosas que creemos que nos están haciendo reaccionar de esa manera, de otra forma y planteándolas con otras palabras y otros argumentos, pues empezamos también a reprogramarnos. Entonces, claro que sí. Gracias. Y Mauricio está preguntando, ¿podría comentarnos de una actividad que acostumbres a realizar con profes para favorecer y promover inteligencia emocional? Sí, bueno, la primera que les dije, como a mí me gusta mucho promover en los salones de clase un espacio que yo le llamo el Mindful Corner o como un espacio de autorreflexión. Y es un espacio donde los niños pueden ir cada vez que necesiten procesar algo que no les esté yendo bien por dentro, ¿no? Entonces, darles también eso es un gran ejercicio de autonomía para ellos también. Y es un espacio que también puede usar el profesor si no lo está sintiendo, si no se está sintiendo bien a la hora de dar la clase. Yo incluso a veces dejo como unos papeles y unos lápices donde los niños pueden colorear o escribir al respecto de lo que están sintiendo y tratar de entender qué es lo que les está pasando. Entonces, eso es por un lado un ejercicio muy útil para tener en los salones de clase. No necesariamente necesito tener al niño ahí fastidiado y haciéndome mala cara. Le puedo pedir que por favor vaya, escriba, dibuje, haga algo que lo haga sentir un poco mejor y vuelva a la clase cuando sienta que ya lo hizo. Eh, Otra cosa que es muy útil y que quería plantear y lo dije al comienzo es cuando hay una emoción que es problemática, no huirla, o sea, no rechazarla, sino ayudar a ver al niño por qué la está sintiendo. Un poco como les expuse hace un rato, las emociones siempre tienen un mensaje. Entonces, si hay un niño que está sintiendo mucha rabia, coger la rabia con él y decirle, bueno, ¿qué es lo que te hace dar rabia, no? ¿Por qué estás sintiendo esto? ¿Cómo crees que lo podemos abordar? ¿Necesitas decir algo? ¿Necesitas hacer una petición? ¿Necesitas poner un límite? ¿Necesitas de pronto ir y correr, ¿no? Y sacarte esa rabia?
Entonces, otra cosa muy útil es como lo que les estaba diciendo hace un momento, darle un tiempo a el abordar el plano emocional. Eso es importante, ¿no? Porque lo que hacemos usualmente es decir, como dejar eso en el tintero y decirle, no, no, te estás sintiendo así, haz de cuenta que no, tenemos que hacer esto. No, darle un tiempo y una cabida a eso que está ocurriendo es muy importante. Y lo que estaba diciendo también hacia el final de la presentación, ayuda mucho a empezar una clase moviendo a los niños, ¿no? A través del movimiento no solamente van a descargar algunas emociones que tengan ahí reprimidas, que no sepan cómo manejar, sino que también van a entrar en un estado de mental y emocional mucho más favorable para el aprendizaje, van a estar más despiertos, van a estar más alegres, ¿no? Entonces, así sea ponerlos a saltar al comienzo de la clase, dependiendo de la edad de los niños, o hacerles hacer unos estiramientos muy básicos, o mover la cabeza hacia los lados, o hacer de pronto algún juego más didáctico al comienzo. Eso va a hacer que los niños entren más en un estado de presencia que les pueda ayudar luego en sus procesos de aprendizaje. Perfecto, muchas gracias. Yo creo que no tenemos más preguntas de los participantes. Me gustaría agradecerle, Mónica, muchísimo por tu presentación, que fue súper importante y muy interesante. Y compartir con todos ustedes que están en nuestro chat que este webinar fue grabado y vamos a subirlo en nuestro canal de YouTube. Y también vamos a compartir la presentación de Mónica en nuestra comunidad virtual de la RIED, en un grupo sobre mindfulness y sobre este webinar. Un correíto debe llegar a todos ustedes con la información de cómo acceder a nuestra comunidad virtual y donde estará y con enlace para la grabación de YouTube. Muchas gracias a todos ustedes. Espero que todos tengan les gustado muchísimo y que por favor participen en nuestros próximos webinars. Y muchas gracias, Mónica, por tu tiempo y toda tu atención. Saludos. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias a todos.